Apolo 13, no. Bueno, vamos a bajar la música y... Ok. Bueno, antes de volver a compartir la presentación para ver un poquito las caras de todos, bueno, ahí se siguen sumando más personas. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, contarles, mientras están acá ahí sumándose, y bueno, y veo en el chat ahora, si quieren, ya lo usamos para preguntas y comentarios y por lo menos para ir al tema. Bueno, bienvenidos. La idea es, estoy muy contento, la idea es inaugurar este miniciclo de historias fascinantes, extraordinarias de la tradición judía, a veces conocidas y a veces no tan conocidas por todos. Lo que vamos a hacer, hoy vamos a hablar de fantasmas, de espíritus y del Dibuk. La semana que viene vamos a hablar de piratas judíos del Caribe, quienes estuvieron en Yamim Noraim, en Yoná. Ya saben la historia central, pero la idea es acá tener más tiempo, más imágenes para profundizar, y luego contaré lo que será tercero y cuarto encuentro y un poquito cómo lo vamos a seguir compartiendo. Bueno, la idea es esto, tenerlo como una charla amena. Si quieren, simplemente por una cuestión de dinámica, yo dejo todos los micrófonos muteados. Escriban si quieren preguntar sin problema de interrumpir, o levanten la mano y después vamos dando ahí micrófono como para poder ordenarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Tiene que ver, ¿sí? Con la historia del Dibuk. Para quienes no sabían, mientras sigo acá admitiendo, para quienes no sabían, en la tradición judía, vieron que hay gente que dice, no, los judíos creemos en esto, no creemos en esto. Bueno, el judaísmo es bastante más complejo, por lo menos desde mi mirada, que para generalizar o para decir. Pero para quienes creían que en el judaísmo no hay espíritus o leyendas de almas o traspolación de almas o exorcismos o historias todavía más fuertes que Romeo y Julieta, vamos a intentar demostrar que por lo menos no significa que una creencia sea la correcta o la incorrecta. Existen muchas leyendas y existen muchas fábulas que tienen que ver con todas estas historias que muchas veces a nosotros nos apasionan, nos intrigan y nos generan todo esto. Bueno, ya que, a ver, nadie adivinó con qué tenía que ver esta canción que ya les voy a mostrar. ¿Alguien sabe de dónde está la imagen que sacamos para hacer el flyer? Lo pueden escribir. Esta imagen que vemos acá, ¿sí? Una especie de shtetl, ¿sí? Y un rab con cara medio rara. A ver, si alguien acá sabe de dónde viene, también hay premio. Si no, ahora lo vamos a ver y lo vamos a descubrir juntos. La primera pregunta que vamos a empezar a hacernos, y yo lo quiero empezar a contar esta historia con esta película que tiene que ver esta imagen y que muchos se van a sorprender cuando lo veamos, es ¿qué es un Dibuk? ¿Sí? Lo que yo les pregunto para saber dónde estamos parados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a ver un corto muy, muy pequeño mientras sigo dando ahí sala, que va a presentarnos y va a hablarnos de el Dibuk. Mientras tanto, escriban en el chat compartido a todos quienes alguna vez escucharon hablar del Dibuk o algo parecido a un Dibuk, o quienes no tienen idea, que también está perfecto, de qué es un Dibuk o dónde está. Y vamos a ver una película que es fascinante. Ahora cualquier cosa, si por alguna razón no se ve bien, me dicen. Esto que vamos a ver dura más o menos unos 5 minutos. Presten atención, está en Yiddish, con subtítulos acá en castellano.
ما مش wunde. Emesa wunde. Un hombre serio de los hermanos Coen, que empieza con esto y después automáticamente la película va a los años 60 como si nada, en un pequeño pueblo de Estados Unidos donde un chico está escuchando esta canción mientras se prepara para ser bar mitzvah. ¿Qué es un dibuk? Por lo que vimos en la película, ahí alguno estaba escribiendo. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? La leyenda, ¿sí? Cuenta que un dibuk es, acá Esther dice que vio la peli, si alguno no vio la peli, se las recomiendo, es increíble, es maravillosa, vale realmente la pena que puedan ver esta película, es realmente increíble. Lo que vamos a hablar va a ser de una película todavía mucho, mucho más vieja y de una obra de teatro más vieja y de leyendas anteriores a esta película que esto retoma, pero que me parece una manera muy linda de explicar qué es un dibuk. La idea del dibuk acá está ahí un poquito representada, no tiene que ver exactamente con un fantasma, cómo se traduce, sino que la idea de un dibuk es cuando el alma, ¿sí? Un hombre serio, ahí varios están poniendo de los hermanos Cohen. Cuando alguien, ¿sí? Y para que vean película totalmente del año 2009, contemporánea y demás, que empieza con una escena hablada íntegramente en Yiddish. Anécdota, y ahora vuelvo con el tema del dibuk, cuando les preguntaron a los directores, dijeron Ethan y Joel, porque realmente es un gran misterio que hace esta mini película dentro de una película que va por otro lado y que va por otro tema. Dijeron, bueno, queríamos empezar con un prólogo que sea así como una historia hasídica, y como no encontramos ninguna que nos guste, creamos nuestra propia historia hasídica, que es esta, que la hacen en Yiddish, la ponen en Yiddish y demás acá en la película. Entonces, esto por lo menos a mí me servía, y vamos a ver después cómo se conecta, para presentar qué es un dibuk y dónde está. Y les decía, el dibuk no es exactamente un fantasma, sino que la leyenda cuenta del dibuk, que es cuando un alma queda de alguna manera perdida o no hace el camino que debiera hacer, y el alma de alguien ya fallecido o fallecida ingresa en el cuerpo de una persona viva. Esa sería, por lo menos en las diferentes versiones, esta leyenda del dibuk, que apareció en el pasado, que sobre todo en el mundo hasídico cobra mucha, mucha fuerza, pero que también quería ver en los comentarios arriba, alguien, a ver quién escribió, Pietro, no sé desde dónde escribiste, pero lo voy a mostrar y les voy a mostrar fotos. Dice, escuché en internet sobre una persona que compró en una tienda online una caja de dibuk. Bueno, les voy a mostrar fotos de la caja de dibuk, eso para el final, que no solo tiene que ver con leyendas viejas. Pero ¿qué es lo que quiero hacer hoy? Vamos principalmente, ¿sí?, a hablar a partir de estas leyendas y estas historias. Nos vamos a concentrar primero en una gran obra que fue la creación, como ven acá en pantalla, de Der Dibuk, el Dibuk entre dos mundos se llamó, y fue esta obra de teatro. Sí, hay películas, esa película es muy mala. Hay una que está en Netflix, que actúa Matisiahu, que no se las recomiendo. Pero la gran obra del Dibuk es lo que vamos a hablar, que primero fue una obra de teatro y que después también pasó al cine. Y esto estamos hablando mucho tiempo antes, por ejemplo, de El Exorcismo, para los cinéfilos o cinéfilas que pueden estar, y ver que hay casi historias de terror en el mundo judío, y además de lo tan famoso, conocido del Golem, podemos encontrarnos también este otro tipo
de historias. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de la obra de teatro. Quiero contarles cuál era la idea del guión de la obra de teatro. Seguro muchos o muchas que están acá, si es así, díganme, ¿alguna vez la vieron esta obra de teatro exhibida en Yiddish? Si es así, confírmenlo. Y luego vamos a hablar de la historia que hay detrás, que eso es lo que poco se conoce, detrás de la escritura y la composición de esta obra de Shlomo Ansky, que tiene una historia también con algunas cuestiones fascinantes. Y luego esto también fue llevado al cine, que si llegamos a tener tiempo les muestro un fragmento, y si no les voy a dejar el link para que vean la película de los años 30 completa, que aunque a pesar que uno diga de los años 30, es maravillosa. Entonces, a partir de todo esto que vamos a ver, vamos a hablar, y la idea de todo esto, con acerca de estos relatos, supersticiones, creencias sobre estas historias de personas poseídas, de exorcismos, de almas y demás, pero tratándolo de hacer seriamente sobre no lo que desconocemos que a todos nos gustaría encontrar, sino bueno, de cómo se empezó a investigar y a escribir todo esto. Así que bueno, si estamos bien, vamos a arrancar un poquito con esto. Escríbame, ¿hay alguien acá, puede escribir o abrir el micrófono, que alguna vez vio en Yiddish o demás la obra de El Dibuk? ¿La vio en el teatro hace mucho tiempo? ¿Escuchó de esta obra El Dibuk? Barda, podés abrir tu micrófono. Esperá, me dicen que no. ¿Ya está? Ahí estás, Barda, sí. Sí, bueno, te cuento que hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, Mm. hicimos esta obra de teatro en hebraica con Manuel Diebatnik, que lamentablemente falleció, un gran director. Fue Mira, una obra realmente ¿y vos hermosísima. de qué actuaste, verdad? Uno de los personajes, no era No, el Dibuk, no eras la novia. no era. En realidad la obra se hizo mostrando cómo el Dibuk se apoderó de la persona que quería, bueno, Espera que ahora vamos a contar la historia de lo que trata, pero ok, vos la viste cuando la hiciste. ¿Alguien más sí, sí. alguna vez vio esta obra hecha en Yiddish? Porque esta obra hasta hace algunos años se presentó en nuevas ediciones, por ejemplo, quienes somos de Buenos Aires en el Teatro San Martín. En Broadway se presentó muchísimas veces y en el mundo es como una de las grandes piezas de, el teatro yiddish. Bueno, si alguien alguna vez la vio, lo puede contar. Antes, sí, de contar algunos detalles de cómo se escribió, vamos a ver algunas cosas de qué trata la obra o cuál es la historia. Yo definiría a la obra del Dibuk como una mezcla del exorcismo con un Romeo y Julieta versión judía, pero mucho más heavy, mucho más oscuro, eh, y con algunas historias fascinantes. La obra de teatro básicamente narra una historia que no dice los años, pero uno puede imaginar siglo XVII, XVIII, en un shtetl en Brinitz, que se supone que es cerca de Miropol, porque va a venir alguien que es de otro de los shtetl ahí clásicos en Ucrania, Miropol, que ahora vamos a hablar de ese lugar. Y en una aldea jasídica donde básicamente los hombres estudian y las mujeres están ahí, bueno, claramente hoy podríamos tener una visión muy crítica de todo eso. Hay toda una cuestión de con quién se va a casar la mujer, y si bien la mujer elige, el padre por sobre todo elige con quién se va a casar la mujer. Bueno, tenemos dos protagonistas, una es Lea, que va a ser la novia, que acá tienen una imagen
que encontré en internet de una de las representaciones que se hizo, entiendo, en los años 20 de esta primera obra en Varsovia. Entonces tenemos acá a Lea, tenemos a Canán, que es un estudioso muy erudito, pobre, que no tiene mucha capacidad económica, conoce, ok, si Esther, alguien dice, Esther, querías decir algo también, que vos la viste la obra, perdón. Me apareció que tenías la mano levantada. Sí. Mirá, yo de chica iba al Teatro Artea con mi hermano, Ernesto Sí. Knoll, que era del grupo del Teatro Artea con Max Berliner. Y yo Bien. recuerdo que ellos dieron el D-Book. Ahora, Bien. si yo la vi o no, no sé. Ya no sabés, pero vos por lo menos testificás de que esta obra existe, de que hay historias importantes en el Sí, judaísmo que hablan de espíritus y que hablan de sí. todo esto, y que esto que les estoy diciendo no les estoy mintiendo, ¿es así? No, y además el tema del exorcismo, o sea, esto hay que sacarlo, como se ve en otras religiones también, ¿no? Del diablo que se Sí. apodera o algo así. Bueno, ahora totalmente, ¿sí? Acá igual no hay diálogo, pero sí hay el D-Book y vamos a ver que no tiene que ver con algo maligno. Bueno, gracias, Esther. Cualquier cosa, sin problema, me interrumpen. Entonces, veníamos contando qué narra esta obra de teatro que fue compuesta entre 1913 y 1916 por Shlomo Ansky. Vamos a ver la historia y después vamos a ver la historia de la historia, o sea, cómo es que se compuso esta obra, que por lo menos para mí es lo más fascinante y todavía no quiero spoilear. La obra habla, ¿sí? En este shtetl, en esta aldea muy pobre, está Lea y está Canán. Canán es estudioso, como muchos de los estudiosos hasídicos, va a comer a la casa del que tiene, que en este caso es el padre de Lea, va a comer ahí de Shabbat, él es muy estudioso, el padre de Lea es muy rico, porque la mayoría de los judíos ahí eran pobres, pero alguno que otro era rico y ayudaba al resto a mantenerlos. Y el padre de Lea ve que Lea ya estaba en edad de casarse, como hablamos claramente, eran otros tiempos, todo esto podría ser cuestionable ahora, y busca quién puede ser el mejor candidato para Lea. Pero Lea se enamora de Canán y Canán se enamora de Lea, que se conocen en una cena de Shabbat. Bien, ¿qué pasa? El padre de Lea considera que como es muy exitoso económicamente, espera que Lea pueda casarse con alguien que también venga de una familia así o importante o de dinero. Mati y Jorge, ¿quieren decir algo o quedó la mano levantada? Si es así, abran el micrófono. Si quieren decir algo, yo lo bajo para cualquier cosa. Entonces, decía, se enamoran Lea y Canán, pero en este caso no es un amor prohibido como la historia de Romeo y Julieta, porque no eran de familias que estaban peleadas o demás, sino que simplemente Canaán era alguien sabio, pero era demasiado pobre para Lea. Entonces, ¿qué pasa? Se le asigna en esta cuestión, Lea se va a casar. Lea se va a casar con otro hombre y Canaán era muy estudioso, pero empieza, como ve que no logra su cometido, que era casarse de quien estaba enamorada, empieza a estudiar el Zohar, empieza a estudiar la tradición mística judía. Y a pesar de todos los intentos que hace por quien siente que era su alma gemela de casarse, ve frustradamente que Lea va a ser destinada a otro hombre, con lo cual Canaán toma una decisión drástica que implica dos cosas: que se quita la vida y dice que logra llevar algún conocimiento más elevado del Zohar para encontrar una manera de estar con Lea. Canaán se quita la vida, Lea está como novia a punto de casarse,
En el medio hay un acto que van a recorrer antes del casamiento, la tumba donde estaban los antepasados, donde estaban aquellas personas que también sufrieron los pogroms en toda la región de Ucrania, invocar a los muertos para que estén también acompañando la boda. Imaginen, yo lo voy a describir, pero esto sería para ver. Espero que en algún momento podamos volver a verlo en esto en YouTube. Bueno, la escena de la boda, Lea está ahí en su jupá, le corre el novio el velo y el novio pega un grito enorme porque, ¿qué es lo que ve que le pasa a Lea? A ver si alguien recuerda o imagina. Esto de la invocación es usual. Ahora, no especialmente es usual esto de la invocación antes del casamiento, de ir ahí con los muertos, pero cuando veamos un poco cómo fue la historia, es una muy buena pregunta de cómo se hizo esta obra de teatro, vamos a ver un poquito de estas cuestiones. La cuestión es, le corren el velo a Lea, y el novio pega un grito gigante y dice, es un Dibuk, está poseída. El casamiento no se concreta. Bueno, la obra va a seguir con un tremendo, diferentes situaciones de exorcismo hasta que van y llegan al Tzadik Azriel de Miropol, que era un hombre muy, muy mayor y que tenía una gran, gran trayectoria de saber cómo hacer exorcismos de dibuks. Se genera toda una situación que realmente parece muy cinematográfica. De hecho, ahora vamos a ver, fue llevada también al cine, muy cinematográfica, o que realmente sería súper experiencial de qué es lo que se hace. Se sacan todos los Sifrei Torah, se generan un montón de rituales para hacer el exorcismo y este tzadik hace hablar al Dibuk y le dice abandoná el cuerpo de Lea, porque el pedido del exorcismo tenía que ver que salga y el Dibuk se niega a ir. Bueno, ¿qué pasa? El tzadik se entera quién era el Dibuk. Entonces, acá viene algo más interesante. ¿Quién era el Dibuk? Nada más y nada menos que Canaán, que estaba enamorado de Lea, y como no se le permitió unirse en casamiento con Lea, se une en forma primero muerto y en forma de Dibuk. Y lo que viene acá, que va a ser más interesante, es que se establece un Bet Din, una corte rabínica, para ver qué hacer con este Dibuk. ¿Por qué? Porque lo que se enteran en estos diálogos del exorcismo es que había una razón por la cual estas dos almas estaban enamoradas. Y la razón y la historia, que esto va a aparecer de otra manera en la película de los años 30, va a ser que el padre de Lea y el padre de Canaán eran antiguos amigos, eran antiguos Javerim, como se diría en la yeshiva, compañeros de estudio, cuando los dos eran pobres. El padre de Lea se vuelve muy rico y el padre de Canaán muere. ¿Qué habían hecho ellos cuando eran compañeros de estudios y eran muy pobres? Bueno, se prometen que si tienen hijos se iban a casar, obviamente en ese momento si uno era varón y otra era mujer, no había otro tipo de promesas, y se prometen esto. Pero el padre de Lea se vuelve tan rico que olvida de su promesa y no le permite a Canaán casarse con Lea. A partir de todo esto, ustedes dirán qué delirante y qué maravilloso, se genera la corte rabínica que trata de definir, bueno, pará, ahora este Dibuk está alegando algo que tiene razón, está diciendo el padre de Lea falló a su promesa y por eso hicieron todo este trastorno y demás. Bueno, debaten, como en todo lugar judío se debate mucho, y lo que termina pasando va a ser que resuelven que no se puede prometer. Esto es interesante si tuviésemos otras discusiones sobre
temas más actuales, que no se puede prometer nada sobre alguien que todavía no nació o no llegó a este mundo. Con lo cual, esa promesa, dicen, no es válida, no se puede acusar de haber faltado a la promesa. No obstante, dicen, Canaán tuvo buena voluntad, además está solo, no tiene nadie que le diga el Kadish, y comprometen al padre de Lea a tener que decir todo el tiempo el Kadish. Y la obra, cuando parece que termina y dicen, bueno, Lea, podés casarte, Lea, cuando está a punto de casarse, se siente mal, siente que está el espíritu de Canaán muy cerca, se desvanece, se muere y de alguna manera también cumple su deseo de poder irse, quizás en una visión un poquito menos trágica que Romeo y Julieta, con su amado Canaán. Esta es la historia que estoy obviamente resumiendo y tratando de explicar para lo que ahora vamos a hablar de la obra del D-Book. Mati y Jorge, ¿quieren decir algo? ¿Levantaron la mano o es simplemente error que me aparecen acá? No. Bueno. Bajo la mano. Si obviamente alguien quiere comentar, si alguien que vio, desde ya hay muchas versiones llevados al teatro y demás que están. Una muy buena pregunta de Delphi, ¿por qué menos trágica que Romeo y Julieta? A ver, desde ya, a mí me parece menos trágico el final, la obra me parece mucho más oscura porque en este caso hay algo que tiene que ver con el deseo tanto de Canaán como de Lea de encontrarse, por lo menos asumiendo que ellos entienden que hay un alma que va más allá del mundo de los vivos, finalmente logran encontrarse. En Romeo y Julieta la muerte no tiene que ver no tiene que ver con el deseo, sino con el accidente. Desde ya, esto que vos decís, no sé si querés, Delphi, abrir el micrófono, claramente el amor que conduce a la muerte es totalmente trágico y es totalmente oscuro, pero el final, por lo menos lo que me parece es que tiene como ahí un guiño en la historia de acercarse al deseo. Hola, Simplemente, Will. sí, Sí, hola. no, ¿cómo están? Lo que me parecía es que justo hace poco estaba leyendo un libro, Historias de amor de Julia Kristeva, donde ella compara el amor en Romeo y Julieta y el amor en el cantar en Shir Hashirim, en el Sí, sí, cantar de sí. los cantares. Obviamente recalca esto como Romeo y Julieta como un amor que disuelve hasta el punto de la muerte, o sea, a la persona, al ser, a los amantes. Que solo puede realizarse, solo puede mantenerse así de idealizado y puro En la en muerte. la muerte, no puede realizarse en la carne, o sea, es como esa es Mm. como una cosa como de mantenerlo puro en algún punto, por eso Romeo y Julieta son muy chiquitos, ella creo que es virgen, ¿viste? Hay una cosa, bueno, entonces nada, veo como Sí, sí, bastantes sí. resonancias. No, a ver, creo que en todo eso tenés razón. Yo lo que digo es claramente hay algo como de lo trágico y de lo parecido del Romeo y Julieta judío. Lo que digo acá es que acá no hay algo como esta cuestión de que se sorprenden o la actitud del destino, sino que Canaán en la historia elige decir, bueno, si en la vida no puedo estar con Lea, que en este sentido sí se asocia a lo que vos decís de Romeo y Julieta, de esta idea de la muerte, elijo la muerte para estar con mi amada. Pero digo, acá la muerte no es un accidente. O sea, primero la elige Canaán y luego la elige, la elige Lea, pero pareciera ser en esta pequeña parte, dentro de todo esto tan duro que les estoy diciendo, del pequeño final feliz, de que finalmente logran poder estar juntos y no cumplir con estos mandatos. Pero en Romeo y Julieta tampoco es un accidente la muerte. ¿Cómo? En Romeo y Julieta tampoco es un accidente la muerte. Él, no me acuerdo bien cómo es, pero ella toma un veneno para pretender estar dormida, él Sí, piensa que ella está muerta, entonces se suicida y ella se despierta y claro. se suicida
Pero se suicidó. ahí es donde digo esta cuestión del accidente, ¿sí? Más allá de Romeo y Julieta, que obviamente lo pueden tomar ustedes mejor. Primero hay una cuestión de fingir la muerte, ¿sí? De hacerse la dormida con este veneno y fingir la muerte, y que se confunda Romeo y que venga esta cadena de suicidio. Acá la idea de ir con la muerte viene primero elegida por Canaán, diciendo, bueno, me muero físicamente, pero mi alma continúa, y después de Lea. Y aparece toda esta cuestión del más allá, que no digo que sea una cuestión feliz, ni defendible, ni nada, pero que por lo menos tiene esta cuestión dentro del mundo de los personajes, no sé, como algo que va en su lugar de las decisiones, es lo que quería decir. No sé quién más estaba como levantando la mano por acá, dale. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Cuando hiciste todo el relato de lo que pasa en el D-Book, a mí se me presentó la historia de Sholem Aleichem con Tevi el lechero, donde él resuelve una situación parecida a esta, pero de otra manera. También quería casar a su hija con un hombre mayor, rico, Sí. porque si tomaba un estudiante tenía que mantenerlo toda la vida y no tenía con qué. Y la hija está enamorada de un sastre que es un muchacho pobre. Sholem Aleichem lo resuelve de otra manera, no como el relato que vos hiciste. Sí. ¿Cómo lo resuelve ahí Sholem Aleichem? Sholem Aleichem permite que su hija se case con el sastre pobre, desairando al hombre rico, pero para ello recurre a un artificio que, por lo menos en la película, que le muestra a su esposa todos los espíritus o hace venir a todos los muertos familiares. Sí, ok. Por eso me hizo acordar todo eso. Eso que estás diciendo, claro, de Tevi el lechero, y después en El violinista en el tejado, donde sí aparece toda esta cuestión de convencer y demás. Todos los parientes le dicen que hay que respetar los deseos de la chica, que esto, claro. Que recurre a un artificio que vos mencionaste ahí también. Eso, claro, pero ahí aparecen los muertos hablando y como queriendo con un poco más de simpatía y de humor. Digo, ahí hay mucho más humor, que acá claramente estamos con esta historia, en El violinista en el tejado, de lo que estás hablando, llevada al teatro después de Tevi el lechero, aparece con esta simpatía, y más allá de ese sueño es como decir, uy, la voz de mis antepasados. Acá tenemos como esta cuestión mucho más oscura, y sí, volviendo un momento y ahora avanzar a lo que decía Delphi, acá hay algo tremendo y terrible, que es Canaán dice, si en vida no puedo estar con Lea, me quito la vida y me voy al cuerpo de mi amada. O sea, hay algo hasta simbiótico, y hay algo terrible de pasar este juego de la vida. O sea, hay una decisión. Y por eso digo, es claramente oscura la obra, y ahora vamos a ver algunos detalles de la película. Sí, Esther, querías decir. No sé si entendí bien, pero Canaán estaba dentro del cuerpo de Lea, ya está en el cuerpo de ella, ¿verdad? Cuando se muere, se vuelve un D-Book que ingresa al cuerpo de Lea. Ahí esta imagen de la novia, pueden imaginar a la novia poseída, no por un demonio, como alguien decía antes, sino por su amado. O sea, es como una nueva versión acá, que claramente no es sana esto, sí. Esto es diferente a lo de Romeo y Julieta. Él ya está en el cuerpo de ella, y la muerte de ella es una muerte natural, si no entendí mal. No, hay una cadena de suicidios. Lo que yo digo acá es, y perdón porque digo, no es como mi intención ahora detenerme todo en la comparación con Romeo y Julieta, de decir, acá claramente hay si bien ante todos los relatos del judaísmo que tenemos como o finales más felices o
que no hay esta visión del amor. Hay una versión, si queremos decir, de Romeo y Julieta judía, que para mí es esta historia del Dibuk. Tiene toda la parte de un nivel de oscuridad más grande, porque no habla solo del mundo de los vivos, sino que aparece toda esta cuestión de los espíritus, de lo que es el Dibuk, del exorcismo y demás. O sea, por eso digo, para mí es como unir El Exorcista con Romeo y Julieta, y tener esto. Después, claramente, o sea, la obra está, entonces, ella, lo que me pregunta, sí, a ver, y para que se entienda la historia, y a ver, poseída por él, decide suicidarse ya liberada. O sea, ella, cuando ya habla por ella misma, cuando ya decide después, perdón si no se entendió bien, del tribunal rabínico, logra sacar al Dibuk del cuerpo de ella y hacen un acuerdo de que se va a decir el Kadish. El Kadish, si alguien no sabe, es la oración que se hace por los muertos, que para la tradición judía es como muy importante que cuando alguien se muere haya alguien, sea la comunidad, un familiar, alguien que lo nombre, que lo recuerde, que diga su Kadish. Ya liberada, ella está a punto de casarse, donde el final feliz sería, bueno, Lea, la novia, se va a casar con los que eligió la familia, ya no está poseída, porque a todo esto el novio que se iba a casar dice quién es esta mujer. Bueno, va a terminar el casamiento, no, cuando está a punto de ingresar a su jupá, ella se desvanece y antes dice que lo siente muy cerca a Canaán y que no lo va a abandonar, que no lo va a traicionar y se muere. Ah, Entonces, claro, esta muerte, por eso digo, por lo menos, esto es una interpretación meramente mía, hay un acto de libertad tanto de Canaán, obviamente trágico, como de Lea. Lea, en vez de ser condenada a casarse con cualquiera y llorar a Canaán, su enamorado, elige la muerte, pero al menos la elige. Hay libertad consciente de cada uno. Se muere, no parece que tome ninguna sustancia de que se suicide, pero hay como una un gran elección. deseo, por ahí un Sí. gran deseo. Sí, hay, como vimos un poquito en este Dibuk de los hermanos Cohen, hay mucho también de lo misterioso. Si estamos bien hasta acá, dígame si hay preguntas un poco con este tema del guión, de la historia, porque los que me gustaría decirles es si esta historia es ya de por sí intrigante, fascinante y todo lo demás, lo que para mí es más fascinante es cómo se escribió esta historia, ¿sí? Entonces continuamos, cualquier cosa se pregunta. Vieron como, por lo menos a mí me gustó, más allá de las críticas, con Bohemian Rhapsody se dijo, si hay algo que es todavía más fascinante que la música de Queen, es su historia. Bueno, si hay algo que es más fascinante de esta obra del Dibuk, es la historia. Esta historia no es ficción, sino la historia de cómo se escribió esta obra. Entonces, vamos a ir con algunos datos. Acá está el afiche que encontré de cuando se presentó por primera vez en Varsovia. Bueno, ¿quién fue Shlomo Ansky? Que fue el que escribió la historia del Dibuk. Shlomo Ansky era un intelectual europeo de Rusia, que nació, no recuerdo ahora exactamente en qué año, pero en 1870, 80, por ahí, que admiraba mucho la cultura judía y decide hacer algo bastante fascinante. La de los hermanos Cohen, también les voy a pasar el link si quieren al final después para ver y demás. ¿Qué hace Shlomo Ansky? Crea una expedición, por decir una manera, antropológica, pero no van a investigar cómo eran. A ver, recordemos que en el siglo pasado los antropólogos tenían una visión que hoy en día es considerada muy etnocentrista,
que, por ejemplo, iban a investigar a, no sé, pueblos en África o en Asia, como si ellos eran los civilizados y ver a los demás cómo estaban. Bueno, ¿qué hace Shlomo Ansky? Creo que con una visión menos etnocéntrica. Etnocéntrica es una palabra que se usa para decir que había una concepción de que había una cultura avanzada y otra cultura casi perdida. Hace una expedición financiada por algunos filántropos de Rusia de la época. Ahora después, si querés, Pat, haces la pregunta, termino de contar esto y después volvemos. Hace una expedición para ir a investigar a diferentes shtetls, pueblos de Europa Oriental, porque pensemos que en este momento, sin saber que iba a venir el nazismo, las guerras y demás, lo que se veía es que los lugares como más antiguos del judaísmo estaban prácticamente cada vez más por perderse y dar paso a la modernidad. Como antes recién comentaban de Sholem Aleichem en El violinista en el tejado, se ve de un pueblo que es abandonado para irse a América. Bueno, acá no era solo el hecho de irse a América, sino el hecho de que cada vez más, por ejemplo, el que le gusta leer Bashevis Singer, uno va a ver una de mis preferidas de Bashevis Singer, La familia Moscat, donde uno va a ver que uno de los protagonistas, Asa Heschel, es un joven judío que vive en uno de los shtetls, que no me acuerdo cómo se llamaba, del lugar, y se va a la ciudad que es Varsovia, y él quiere estudiar, quiere ser intelectual y demás. Entonces todavía ahí en Bashevis Singer se ve esta cuestión de entre dos mundos, que es el subtítulo de la obra del Dibuk. Por un lado, el mundo que empieza a ser más moderno, que empieza a ser más culto y demás, y por otro lado, la existencia que cada vez parecía más que iba a desaparecer de aquellos pequeños pueblitos, de aquel pequeño shtetl que funcionaba de otra manera, donde se hablaba yiddish, no se hablaba polaco o ruso o alemán. Esta obra fue escrita en ruso. Entonces, ¿qué hace Shlomo Ansky? Va a visitar con toda una compañía, con todo un grupo de etnógrafos, hace un estudio etnográfico donde sobre todo hace lo que hoy llamaríamos historia oral, de pedirle a la gente del lugar que cuente las historias que ellos tenían de sus lugares. Desde un lugar, muy cerrado de la ciencia, que uno se pregunte si existió o no existió esos exorcismos o esos dibuks o demás, alguien podría decir, bueno, es incomprobable, no existieron. Pero Shlomo Ansky, en una visión muy, muy moderna, va a recorrer estos lugares y va a sacar estos testimonios, y entre ellos testimonios va a encontrar que claramente había muchas leyendas de historias de dibuks. Había muchas leyendas que contaban de esto, y había una leyenda que ahora les voy a contar un poquito más sobre un rebe en el cual posiblemente esté basado este personaje del tzadik que hace el exorcismo, sobre un rebe que tenía mucha fama de haber hecho a lo largo de su vida un montón de exorcismos. Con lo cual, acá viene lo interesante, que es que esta obra, si bien es ficción, esta obra está basada en estos relatos populares. Es como si, a ver, alguien viene y agarra, yo tengo, no sé, acá un libro sobre, acá en la mesa, ¿no? Sobre Mendelssohn, que representa el judaísmo que buscaba ser intelectual, racional, que hable alemán y demás. Y uno dice, bueno, en el judaísmo hay mal de ojo. Cualquier racionalista te diría, no, en el judaísmo no se cree en eso, es superstición y está. Ahora, lo que hace Shlomo Ansky, no se pregunta cuál es el judaísmo que él le gustaría que exista o cómo debiera ser. Va, investiga y le dice, por ejemplo, supongamos que Barda vive en, no sé, ahora no se me vienen nombres de shtetl, pero vive ahí en un shtetl. Y te pregunto, Barda, ¿qué haces cuando alguien se siente mal? Y Barda me cuenta, no, esa persona es tojiada y a mí me enseñó mi bobe
que tengo Anatequa, gracias, Mev, sí, en la historia, el shtetl Anatequa, que es el del violinista en el tejado. Y Barda me dice, bueno, no, mi bobe me enseñaba y vas a ver cómo te sentís mejor, ¿ok? Esa cuestión, si existe o no existe, ¿sí? Para el judaísmo, no sé, mal de ojo, espíritus, fantasmas o demás, claramente, ¿qué dirían ustedes? ¿Existe o no existe? Estás muteada, Barda. Anat dice que sí. A ver, definitivamente, hay una línea de la filosofía, no los quiero complicar, que se llama la fenomenología, iniciada básicamente por Husserl. Para decirlo de forma muy sencilla, la fenomenología, que suena palabra difícil, lo que nos enseña es a entender que, por ejemplo, lo que es nuestra realidad no es solo los objetos que nosotros podemos tener, las cosas que pasaron, sino las creencias que existen en un lugar. Entonces yo, por ejemplo, basado en esto, les pregunto a mis estudiantes de la UBA, según la fenomenología, ¿existieron brujas o no existieron? Bueno, obviamente existieron hasta tal punto que afectó la realidad estas creencias que miles y miles y miles de mujeres fueron asesinadas y fueron quemadas, acusadas de brujas. Y lo que hizo Shlomo Ansky al crear esta obra del Dibuk fue todo este proceso previo de, antes que se pierdan, recuperar estas leyendas populares. Ahora, como todo lo que se cuenta, uno dice, bueno, no necesariamente pasó, pero probablemente algo de lo que se cuenta tiene que ver con vivencias que están ahí. Y en estos lugares no es que solo se creía, sino que habían este tipo de historias, probablemente sin esta cuestión romántica o demás, de personas, por ejemplo, poseídas por Dibuk y de rebes que hacían exorcismos de Dibuk. Entonces, para seguir un poquito la historia, Shlomo Ansky, algunos dicen en 1914, otros entre 1913 y 1916, termina de escribir el Dibuk, que, aclaro, lo llama entre dos mundos. Alguien podría decir dos mundos como la vida y la muerte, la tierra y el cielo, pero creo que esto iba con algo más interesante. Los dos mundos no iban por lo místico, sino que iban entre lo moderno y lo no moderno, porque no me sale acá una palabra, entre esta cuestión que parecía ser ese mundo del judío más intelectual y más sofisticado y el judío shtetl. Bueno, empieza en esta obra a unir. La escribe en ruso y busca, como grandes artistas les pasó, quien le compre los derechos y quien vaya a hacer la obra, y tiene muchas frustraciones en el camino, hasta que finalmente el Teatro Abima, que a muchos les sonará, en Moscú, en Rusia, le compra los derechos, y nada más y nada menos que le compra los derechos para publicar esta obra traducida al hebreo. ¿Saben? ¿Alguien se les ocurre quién la tradujo al hebreo? Fue muy, muy, muy famoso escritor y poeta hebreo. Hebreos ya por escribir en hebreo. Nachman Bialik traduce la obra del Dibuk al hebreo. Vamos a ir, después hay otra historia muy interesante de cómo esta obra llega a Israel. En el medio se cuenta que hay discusiones, se iba a estrenar la obra, se enferma uno de los actores principales, pasa de todo, y Shlomo Ansky muere en 1920, unos meses antes de que la obra sea por primera vez publicada, estrenada, la obra que sea así realizada. Así que muere sin poder verla nunca realizada. Hoy estaba acá Mev en una reunión, yo hacía el chiste, de repente en mi sala de Zoom apareció alguien que nadie conocíamos, digo, bueno, estas historias de Dibuk. Por primera vez se presenta en Varsovia, en Yiddish,
la obra como está en el afiche. Luego se presenta unos años después en Rusia. En 1922 en el Teatro Abima, y ahora vamos a ver cuándo esta obra es llevada a Israel. Bueno, a ver, nos detenemos un momento para los comentarios, preguntas, los que levantaron la mano, si quieren ahí abrir los micrófonos o escribir al chat, y ahora seguimos con lo otro. Ali, bienvenida, estás ahí. Alicia, levantaste la mano, te escuchamos, no sé si querías decir algo, y no sé quién más levantó la mano. Bueno, ya Patricia, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, dale. Bueno, la pregunta era porque cuando contabas el tema de cómo eligen morir los dos, ¿cómo se interpreta esto respecto a lo que es un suicidio? Porque de algún modo están los dos eligiendo morir. En el caso de él, lo elige claramente, ella puede ser que se desmaye, no se sabe, no se entiende si se murió o lo eligió, pero es suicidio. ¿Cómo se interpreta eso? Y a ver, vamos a ir acá dos cosas que es lo que a mí me parece, antes de llegar a conclusiones o interesantes de acá. Una cosa es el judaísmo que dice los libros, y otra cosa es el judaísmo, por eso digo esto de la fenomenología, de la realidad, de lo que se hacía o lo que pasaba. Claramente aparece, ¿sí?, en el protagonista cierta idea, ¿sí?, de Canaán, bueno, me voy por un lugar más oscuro y desafío a la vida. Si la vida no me da lo que yo quiero, voy más allá. Claramente en ese lugar de la historia podemos ver un indicio muy fuerte de modernidad. En la historia de Stettel yo hago lo que me dicen los padres, lo que se puede, lo que no se puede, y no genero este desafío. Esta decisión de los novios claramente es como una cuestión ya de otra generación que va más allá. Y que la tradición judía diga y vea mal el suicidio, da para hablar de cuántos temas que son tabús. O sea, que se vea mal no significa que no haya gente judío o judías que se haya suicidado. Nadie lo promueve, nadie lo elige, y y se habla mucho menos. En general digo es tabú porque cuando alguien lo hace o está, en general no se cuenta, pero pasa. Por supuesto, pero quiero decir, desde el punto de vista judaico, es una especie de sacrilegio, vamos a ponerlo así. Bueno, sí, pasar a ser un dibu claramente es un desafío, claramente acá hay un desafío a la autoridad, pero es una obra de teatro que muestra, o por lo menos narra o imagina cosas o que no pasaron, o que podían pasar, o que está. Y claramente que muchas cosas no sean bien vistas no significa que no se hagan. Está bien, claro, está bien, bueno. Sí, y está, pero claro, el mayor desafío es sí, ok, no me dejan esto, bueno, me quito la vida. Bueno, estaba por acá alguien más que no sé, no me aparece quién es. Bueno, ahora cualquier cosa vemos y me dicen. Bueno, les decía, algunas cosas más con la historia, ¿sí?, de la obra del D-Book. Bueno, Bialik prepara esta versión en hebreo, se estrena en Moscú. A ver, perdón, sí, voy a una pregunta acá filosófica. Sí, el suicidio está prohibido, digamos, desde lo que sería la halajá y la ley judía, está prohibido como algo no permitido. ¿En qué me refiero mal visto? Como tantas cosas que son prohibidas no significa que no pasen. Digamos, como gran parte de nuestra cultura, sí, es algo que está prohibido, y yo creo que es algo que todavía sería para otro tema, es muy tabú, porque en general yo creo que seguramente habrá más de lo que se conoce, porque es algo de lo que todavía es más que prohibido, casi no se habla, pero claramente como está, existe.
nadie tiene, por más que alguien diga los textos, esto no se puede hacer, a lo que me refiero, tiene la capacidad de controlar, controlar eso. Y pasó como en esta historia, que es ficción, pero seguramente si lo pensamos, siempre en alguna que otra familia, alguna otra historia con esto hay. Y en la literatura se permite hablar de eso totalmente, de un tema que imagínense que si ahora es tabú, lo que podía ser tabú para ese momento, y ahora vamos a hablar un poquito de las controversias que tuvo esta obra. Bueno, Yentl, que hay una visión que yo creo un poco de Hollywood más ingenua, y por lo menos ahí que escribe Lau, si querés abrir el micrófono, si alguno lee el cuento original de Bashevis Singer de Yentl, de Yeshiva Boy, que es una mujer que se viste como hombre para poder estudiar, en el cuento se ven algunas cuestiones, casi hasta la cuestión de transgénero, mucho más avanzadas, el cuento en Yiddish y Bashevis Singer y demás, que la versión de Barbara Streisand, que simplemente pareciera ser, bueno, pero la mujer que quiere encontrar su lugar. Perdón, Uri, yo en realidad cuando te citaba el tema de Yentl, era volviendo al tema del suicidio. Sí. A ellos no lo dejan casar a una pareja supuestamente enamorada porque el Sí. hermano de él se había suicidado. Y eso Mira. podía traer desgracia a la familia, y en base a eso, él aconseja que su mejor amigo, que ahí era Barbara Streisand, hecho de un estudiante de Yeshiva, se case con el amor de su amigo. No, Era no me por un tema de acordaba. Puede ser que eso esté en la película y no en el cuento, no me acordaba, pero está bueno. Acá nos pregunta Galaxy, que no sé, cuál es el celular, pero quién es que pregunta el motivo, no la dejaban casarse, era porque no era rico. A ver, básicamente es como decir, en estos matrimonios arreglados estaba la cuestión social y la cuestión de no ser elegido. La familia quería que se case con otra persona. Susana, gracias, así no digo el Galaxy. ¿Sí? ¿A qué te referís? La idea del shidduch, ¿querés hablar? Sí, a ver, alguien antes preguntaba, la idea del shidduch, de arreglar el matrimonio, por un lado, en esta historia se dice, bueno, en la corte rabínica no se puede arreglar sobre almas que todavía no nacieron. En el caso, entonces, por eso está. Fuera de esto, digamos, no es que era especialmente mal visto, pero no era el elegido. Y claramente en esos tiempos el matrimonio no solo tenía que ver con esta cuestión moderna, que ahí aparece esto de los dos mundos, de el amor romántico, sino también de la cuestión de la familia. Sí, y a ver, con la Shiva, sí, pasó la Shiva y Lea se vuelve ya estaba lista para casarse y pasa ese problema. Que las armas tardan en reposar en la muerte, está la tradición, sí. Ok, ahora entendí, perdón, leí esto de Claudia. Bueno, entre todas estas leyendas populares que yo digo, es incomprobable, por lo menos desde mi visión, ninguna de estas cosas son comprobables. Hay toda una idea de, por ejemplo, la costumbre de tapar los espejos, dicen, para que las almas, bueno, no se vean o no se reconozcan. A ver, yo digo dos cosas. Yo, en mi posición personal, creo que de las cosas que no sabemos, yo soy partidario de aceptar ese misterio, pero no hablar como que sabemos. Ahora, aclarando esto, existen todas estas historias y estas leyendas, como por ejemplo del Dibuk, o como por ejemplo de un suicidio prácticamente por amor, porque digo, estos temas tabús, en general alguien dice, vuelvo a decir, no, en el judaísmo no se habla mucho de fantasmas. Bueno, sí, hay historias de fantasmas. No, bueno, para mí, ¿dónde está esta cuestión? Foucault diría, ¿dónde opera la prohibición en el tabú? Foucault, perdón que me vaya ahí, pero dice un gran pensador francés que la prohibición más grande no es cuando alguien te dice esto no se puede, sino de esto no se habla. Yo creo, quizás esté equivocado, que el suicidio ocupa un lugar de tabú en la tradición judía que se habla poco.
es cierto lo que decía Lau, que puede haber historias que aparezcan, pero que se habla poco. Y que se hable poco, por lo menos entiendo que significa que opera en un lugar de una prohibición todavía mucho más grande. Una cosa es que, no sé, alguien diga, veo mal los matrimonios mixtos, pero se habla de eso, y otra cosa es habla de aquellos temas que abiertamente no se habla. Bueno, sí, Jabal se la pasa contando apariciones del Rebes totalmente, y está, bueno, todas estas historias que dice acá Marcelo, y bienvenido, tienen que ver sobre todo con la obra de teatro. Está situada en grupos jasídicos donde, a ver, Chabad Lubavitch es parte de una de las líneas jasídicas, pero había muchísimos grupos jasídicos más. Los que vieron, no sé, Anortodox, poco ortodoxo, es de otro grupo de Hasidim. Hay muchos que desaparecieron con la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, pero en todos estos grupos aparecían, en contraste a la intelectualidad, por así decir, de Moscú, de Berlín, de Varsovia, que buscaban un pensamiento mucho más racional. El mundo jasídico iba por este lado, que es lo que Shlomo Ansky intenta construir y trabajar con esto. Entonces, bueno, contarles algo más. Esta imagen, sí, para los que llegaron al principio, que vimos un poquito de lo que hacen los hermanos Cohen, que para mí se parece un poco a un Rebbe. Bueno, cuentan los testimonios que Shlomo Ansky destacó, uno de los compañeros de expedición, digo esto de expedición que parecía que se iban a África, que iban a los diferentes shtetls o pueblitos de Europa, que él quedó fascinado con la historia de Shmuel de Kaminka Miropol, que se entiende que vivió aproximadamente por estos años que muestro en pantalla, que decían que era un maestro para hacer exorcismos de Dibu. Claramente la obra de teatro hay una puesta en escena y un montón de condimentos, pero esto tenía una base en estas leyendas que existían ahí de gente que hacía estos exorcismos de Dibu. Este pueblito quedaba en Ucrania, entiendo que cerca de donde van, cerca digo, no literalmente tan cerca, pero de donde van muchos jasídicos, también seguidores de Breslav, decimos Nachman de Breslav, también de otro lugar de Ucrania, de Uman, que está ahí. Entonces, todo esto está. Y la última historia que les quería contar, bueno, acá Judy dice: los que se suicidan entabladas se entierran contra el paredón. Bueno, muchas veces es un mito, porque siempre que se pueda se va a evitar contar que directamente fue un suicidio y no hablar. Entonces queda también esa idea de el suicida, la suicida, queda como ahí apartado, lo cual por lo menos me parece que va en esta idea también de casi de tabú, de toda esta visión tan oscura sobre esto. En 1926, Bialik quiere llevar, y la compañía de teatro Abima, aclaración, creo que lo dije, pero quizás muy rápido, quieren llevar. Abima es la gran compañía de teatro sionista que empieza en Rusia y que de alguna manera funda o crea o desarrolla el teatro ya en Israel, con toda la visión de tener un Estado judío y que se hable hebreo frente al Yiddish, bueno, que sería todo eso para otra discusión. En todo ese contexto, la obra que se quiere llevar es el Dibuk, lo cual está documentado que llevó no sé si 2 o 4 días, pero hubo un debate de miles de personas. Imagínense que en ese momento Israel era casi un experimento socialista, donde algunos cuentos hacen el chiste de que en un kibutz había que hacer una asamblea que podía durar un día para, no sé, elegir si comprar papel higiénico o no. Bueno, se genera un debate público tremendo sobre si presentar o no presentar la obra.
¿por qué tanta controversia con esta obra del D-Book? ¿Sí? ¿Qué era lo que tanto molestaba? En este caso, más allá de lo que estamos hablando, no creo que precisamente tanto este lado del suicidio o la visión trágica del amor. ¿Qué era lo que tanto molestaba de esta cuestión de si presentar o no presentar en Israel, en Tel Aviv, en este lugar moderno, esta obra? ¿Qué se les ocurre que podía estar ahí en este debate tan fuerte? Yo dejo silencio, espero que ningún D-Book conteste. ¿Puedo arriesgar una hipótesis? Sí. Posiblemente se trate del tema de Yiddish sí, hebreo sí, porque hay toda una cultura Yiddish que quizás fue corrida o desestimada en la gestación del sionismo, la concreción después del sionismo, y quizás a partir del idioma hay toda una cuestión cultural que se pone en juego. Los hebraístas contra los yiddishistas, por decirlo de alguna manera. Total. A ver, sí, está muy bien lo que decís en toda esta discusión, que claramente fue muy fuerte entre los hebraístas y los yiddishistas. La cuestión es que Shlomo Ansky, a diferencia de otros, acepta vender la Bima. Él la escribe en ruso, me olvidé de decirles, la traduce después al yiddish, pero acepta el mismo cuando estaba en vida que Bialik la traduzca al hebreo. Y en este caso la idea era presentar la obra puramente en hebreo y no en yiddish, por ejemplo, como vimos lo de los hermanos Cohen. Entonces, en este caso no tenía que ver con una cuestión idiomática porque la obra era en hebreo. Por acá quería decir, Lau, y acá veo también que hay acá muchos comentarios. Y a mí se me ocurre que en realidad lo que tenía que ver era con hacer real un mito, con todo lo que eso también podía traer en una sociedad, sobre todo religiosa, con lo que tenía que ver con las posesiones, con los espíritus y con toda esa cuestión de que hay algo que nos atraviesa o que hay algo que nos puede poseer, cuando en realidad se supone que nosotros estamos llenos de la Neyamá de Hashem. Entonces, me parece que tiene más que nada que ver con eso. Cómo podía circular la cuestión de los mitos y cómo después eso poder deshacerlo en el común de la gente. Si se lleva una obra de teatro, se supone para muchos que deja de ser una ficción para poder ser una realidad. Totalmente. Y a ver, acá voy leyendo algunos comentarios que escribieron, si alguien quiere decir, el contraste con lo religioso ortodoxo, el fantasma, poner en duda lo religioso, la discriminación entre pobres y ricos, somos todos personas. A ver, yo lo que entiendo es que hubo dos ejes que fueron muy cuestionables. Dentro del mundo más sionista, el mundo más sionista, que también esto, para decirlo en breve, ameritaría mucho más, imaginaba que se estaba construyendo un judío nuevo y ese judío o judía nueva, tenía mucho que ver con esta idea de la escalada del iluminismo judío, de intelectual, o sea, en este caso el hebreo y no el yiddish, que recién decía... se me fue el nombre, no me aparece acá, de quien nos decía la cuestión de la discusión de lenguas, que tiene la foto de una nena. ¿Sí? Acá lo racional versus lo irracional. Bueno, Anat, gracias. Esto decía Anat. Aparece toda esta cuestión del sionismo como este nuevo judío. Y este nuevo judío quiere presentar... como ya tiempo atrás hacían otros, de que el judaísmo es algo racional, es algo moderno, es algo que tiene que ver con este nuevo mundo, y todas estas historias de ese judío así de barba que habla de supersticiones y que le reza al rebe o que hace esto o lo otro, incomodaban. Toda esta cuestión de decir cómo hay un exorcismo en esta obra de teatro, incomodaban.
Y por otro lado, para los que eran más tradicionalistas, casi es como decir, si, no por poner anortodox, si uno ve Stiesel sería como la controversia. El que no es religioso va a decir, uy, pero van a pensar que todos los judíos somos así, y el que es religioso va a decir, no me gusta que se metan en mi mundo, no importa si está bien o está mal contado. Lo estoy diciendo así un poquito para que se entienda y como para simplificar. Pero sobre todo había esta cuestión de, en esta idea de formar un Israel nuevo y un judío y una judía nueva, sin supersticiones, sin mitos, sin leyendas, sin todo esto, esta obra incomodaba. Y sí, Marcelo dice, la idea socialista se aleja de lo religioso y lo mítico en las manos de la ortodoxia. Bueno, por más que Buber le encantaban recordar a todas estas historias hasídicas y demás, esto de ponerlo en un lugar tan místico incomodaba. La cuestión es que hubo mucha discusión, pero no se censuró, gracias, podemos decir, gracias a la democracia no se censuró, y no solo gracias a Dios, y la obra se presentó, se pudo llevar, y quedó como una de las grandes obras, que ahora me queda contarles de la película que se hizo en los años 30. A ver, acá Delfina pone, la transmigración de las almas es posible desde el punto de vista jasídico o de alguna otra rama del judaísmo de manera oficial o de los textos. Si quieren, recuérdenme, ahora después volvemos con esta idea de la transmigración de las almas que claramente aparecen en muchas fuentes judías, no necesariamente con esta idea de Dibuk, voy diciendo esto, pero ahora volvemos un poco. Entonces, la historia de esta obra, para cerrar por lo menos esta parte, sigue con que en 1937 se presenta Der Dibuk como obra cinematográfica. El cine estaba recién ahí comenzando. Es una de las obras del cine clásicas también más que interesantes. Ahora, si quieren, les dejo el link para verla. Yo la mejor versión que encontré, sí, que fue dirigida por Wasinski, está en subtítulos, en los textos pues casi mudo y después se le agregó como audio. Está hablada en yiddish, pero aparecen textos en inglés que se pueden entender. Yo que casi nunca, hasta que vi El Golem y este cine, digo, uy, va a ser muy aburrido. No, la verdad es que es muy apasionante. Obviamente ya por la cantidad de paso del tiempo los derechos están abiertos y se pueden ver. Una de las cosas que es distinta en la película a la obra de teatro, más allá de todas las adaptaciones hasta el día de hoy que tuvo la obra de teatro, en 1999 se estrenó una de Israel y después se llevó a otras partes una ópera del Dibuk en Yiddish, en esta idea de que se vuelve a revalorizar el Yiddish. Es que la película primero te presenta, ¿sí?, a Sender y Nissen, que son los compañeros de estudios, los padres, ¿sí?, de los novios, y que se hacen esa promesa. También está bueno en la obra de teatro no saber todo eso y sorprenderte de qué le pasó a la novia y por qué está. Bueno, en el cine se lleva de esta manera. Hay escenas que son sumamente bien actuadas, de cómo está recreado, cómo se sientan en la mesa del rebe, el casamiento, el exorcismo. Y hace 2 años, creo 2 o 3 años, salió una película polaca de terror, que era también como el Dibuk, además de las que comentamos ahí, que la verdad no la vi, vi el tráiler, leí diferentes críticas, pero va como una cuestión más de terror contemporánea que toda esta historia acá. ¿Ok? Esto, bueno, y supersticiosos o no, esto después si encuentran, esto es lo que circula por internet como The Dibuk Box o la caja del Dibuk, con la copa de Kiddush como la piedra, lo que está, ¿sí?, donde ahí se contiene este alma, y llevado ya a lugares como más que exceden como cierta idea de oficialismo del judaísmo. Yendo a la pregunta de Delphi, a ver, en el judaísmo
no, si bien yo digo, a mí me cuesta hablar de oficialidad, podemos llamar hoy que existen pensamientos más mainstream que otros. Por ejemplo, lo que en su momento no era mainstream y Maimónides escribió los 13 principios de fe, que ahora parece mainstream, pero en su momento siempre digo a Maimónides, sus propios colegas judíos, hubo quienes hasta les quemaron sus libros. Escribe, porque esto lo decía Maimónides, no es que tenemos nosotros un dogma, por eso es que es tan complicado y tan interesante ser judío, no tenemos dogma, y a la vez alguien te pregunta ¿y en qué crees? Y no sabemos en qué creemos, o por lo menos no todos los judíos creemos en lo mismo. Dice la resurrección de los muertos. Esto como primer elemento y no de las almas. Después en el Talmud aparecen algunos episodios o historias de algún alma que habla o que vuelve o que está, y sobre todo en el Zohar, que está basado y en la tradición de la Kabbalah, en esta historia, empiezan a aparecer muchas historias más de esta idea de transmigración de almas, no solo de posesión como el Dibuk, sino sobre todo la tradición cabalística, que también la Kabbalah puede tener como su componente más central, pero después hay un montón de cosas que salen también de los esquemas como más oficiales. Hay muchas historias de el alma, casi como tradiciones más orientales, que tiene diferentes vidas y que pasa a otro lugar. Por eso digo, a mí me parece tan complicado cuando alguien dice, y escuché, algunos de los que son de Iona habrán escuchado, no, el judaísmo no cree en esto, el negar una creencia, cuando claramente las creencias las podemos ver y están, como también decir, afirmar yo sé que el alma está en esta caja de Dibuk, o que después de la vida nos pasa esto o lo otro. Creo que a veces está bueno, por un lado, dejar este lugar de lo que no sabemos, y también respetar que, a pesar de las visiones que a nosotros nos gusten, el judaísmo se nutre no solo de lo que a nosotros nos gusta, sino también de un montón de diferentes fuentes, relatos e historias. Después podemos elegirlas o no, pero están. ¿Sí? Esto como para ir contando acá. Así que bueno, esto es como un poquito esto para tener. Acá Lau dice, con la llegada del Mashiach resurgen todas las almas. Y bueno, esta idea de resurrección de los muertos, gracias Lau, que pasé por arriba, es la idea de que cuando llegue la época mesiánica, bueno, todas las personas que murieron a lo largo de la historia vuelven a revivir, que digo, ya eso tiene como una cuestión de como decir, uno, en esa teoría de Maimónides, uno tiene una sola vida, entonces no sé, si yo fui Uri, bueno, dentro de, no sé, 1000 años o 50 años o cuando sea, uno vuelve a su cuerpo que fue. Esto de Maimónides, de la idea de la resurrección de los muertos, que está basado en el profeta Yehezkel, Ezequiel, que habla con la metáfora de los huesos, de esta idea de que los huesos van a volver a recuperar la carne y la vida. Y en el caso de la transmigración de las almas, que aparece sobre todo en la tradición de la Kabbalah, eso va a ir por un lugar distinto, porque ahí tenemos un problema, no sé si teológico o cómo plantearlo, que si uno dice, bueno, pará, si tuviste 10 vidas, cuando llegue el Mashiach, ¿como quién vas a revivir? ¿Como Florencia o como Jorge? ¿Se entiende? Entonces, bueno, acá tenemos como la cuestión central, ¿sí? de esta diferencia y esto de mostrar la diversidad de pensamientos que hay en el judaísmo, porque para Maimónides, si uno va a revivir en ese cuerpo, tuviste solo esa vida y uno va a volver a revivir y si alguno pregunta, ¿y con el cuerpo de 70, 40, 30 o 20? No lo sé. Ahora, para toda la tradición de la transmigración de almas, no sé cómo se responde, y vuelvo a decir, esto que Maimónides presentó como los 13 principios incuestionables, bueno, claramente para otros y otras eran precisamente cuestionables, porque
hasta quien decía, uno puede llegar a ser no solo seres humanos, sino también otro tipo de seres vivos. Irma me pregunta, la película polaca de terror creo que se llamó El Dibuk. Te puedo buscar y tener. Sí. Bueno, obviamente abrimos preguntas. Dejo acá el mail por si alguien quiere escribir algo. Si puede haber una reunión analizando preceptos y mitos en el judaísmo. Está bueno. Bueno, tenemos la semana que viene, yo les cuento, tenemos sobre piratas y corsarios judíos en esto de historias fascinantes del judaísmo. Voy acá a volver a verle la cara a todos y ahora les voy a pasar el link acá de la película de los años 30 del Dibuk. La semana que viene vamos a hablar de piratas y corsarios, que la diferencia de este espacio, si bien lo hablamos en los que estuvieron o pueden buscar en Rosh Hashanah, es como muy resumido, que aún eso que fue largo, de todo en la misma hora, las 18:30, de todo lo que vamos a hablar. Ahí les estoy copiando el link, de la película El Dibuk, y si quieren ver un hombre serio, no sé si puedo hacer la apología a ver películas de forma gratuita y no pagando derechos, pero si no tienen problemas con hacer esto, pueden buscar una aplicación que se llama Streamio, que ahí tienen diferentes opciones para ver gratuita la película, que yo sepa, me parece que no está en Netflix, que es una película maravillosa que no habla del Dibuk, sería para analizarla, muy, muy interesante, sobre todo creo que tiene que ver con el libro de Job, de Iob, que da para otro gran debate, pero que empieza con esta historia del Dibuk. ¿Mm? Así que sí, el link lo copié acá arriba, ¿sí? En el chat. Para quien me pregunta, creo que es Susana, está acá arriba el link de la película del Dibuk. Si no, ponen en YouTube Der Dibuk o The Dibuk Film y les sale. Sí, yo les copié el link ahí arriba, si ven. Sí, acá les mandé a todos. Díganme si les llegó. Sí, Nora. Personalmente estoy en este momento leyendo en Yiddish y estudiando de Bashevis Singer, Der Schwarzer Klezmer, el klezmer negro o el klezmer oscuro, que es un dibuk, es el dibuk descrito por él. Wow. Y lo estamos analizando desde el punto de vista de la sexualidad, que también es muy interesante porque el dibuk es un novio fallecido, deseado, que entra siempre en la novia. Puede también transformarse simultáneamente en una mujer. Y bueno, otras cosas, pero resaltar también que Bernstein hizo una gran ópera ballet, el gran músico norteamericano llamado Dibuk. Bueno, esto que decía la ópera que está, y vi también otra versión de la ópera en Yiddish, ahí pude, pues me mandaba, no sé por qué, a lo de las salas de espera, los links. Tenés razón en esto, Nora. A ver, yo lo que leí, por ejemplo, con Sholem Aleichem o algunas cosas de Bashevis Singer, es como decir, temas que uno dice todavía pareciera ser que son más tabú o cuesta hablar, como que son narrados como en el Yiddish con una libertad tan grande que si alguno quiere, después hicimos una entrevista para un podcast que tenemos con una especialista en temas de Yiddish, que hablábamos, por ejemplo, que Gaby, que es una amiga, me decía de por qué mucha gente que está en todos los temas de Yiddish o en el Yiddish hubo una cuestión con mayor diversidad sexual. Acá yo entiendo que el Dibuk no, en las leyendas no es siempre un novio que se mete en una mujer. Vos lo que decís, Nora, que aparecen muchas de estas historias, pero hay muchas leyendas de Dibuk
que no tienen que ver eso, como de hecho los que vieron el comienzo, y si no, véanlo, de un hombre serio, la idea del D-Book es de lo tenemos al mismo Rebe, que es encantador y es amable, pero como no quiere tomar sopa, lo apuñalan, y también lo que nos deja ese corto es que nunca terminamos de saber si en realidad se lo habrán preguntado, si no díganmelo, si era un D-Book o era alguien común y corriente. Era el pobre Rebe que la mujer lo mató. Es que en realidad, perdón, Nuri, en realidad cuando la mujer lo apuñala no es porque no quiere tomar la sopa, lo apuñala para demostrarle al marido que en realidad que era un hombre vivo, de carne y hueso, y que iba a sangrar. Pero el primer rato el hombre no sangra. Sigue hablando hasta que después de un rato empieza a sangrar y dice, no me siento bien, quizás la sopa sí me va a ayudar a mejorarme. También el mito de que la sopa judía cura todo, ¿no? Pero en realidad lo apuñala por eso, para demostrarle al marido que decía pavadas, entre comillas, y que el Rebe no era un D-Book, sino que era un mortal. Totalmente. No, en realidad, para demostrar que ella no decía pavadas y que creí que tenía mérito. Claro. Al revés. Que había un D-Book y nunca sabemos. Podéis Había un van a D-Book. encontrar el cuerpo si el tipo se murió o desapareció. No lo sabemos, y eso es como lo más interesante de esto. No, pero sí que la sopa de esa mujer curaba cualquier cosa. De hecho, el Rebe le dice quién es la persona maldita ahora, porque ella hace una acción como de apuñalar un Rebe, es como que te pone en duda. Claro, ¿quién está si poseído? ella no es la mal. Claro, que si ella es la que está poseída, en verdad, claro. Totalmente, eso es una parte maravillosa de esto. Es como una mini película dentro de la película. Sí, Esther. Me queda una pregunta. ¿De quién se decía que estaba poseída, que tenía el D-Book? ¿Qué más manifestaciones tenía? ¿O qué síntomas? Como para decir esta persona está poseída y en la obra de teatro, le corre el velo y la expresión de la cara y lo que tiene, el novio dice es un D-Book o tiene un D-Book. Entonces pareciera ser, digamos, imagínense que antes, ahora en vez de recetar medicación para alguien ansioso, tal vez en ese shtetl te decían un nene que corría mucho tiene un D-Book, ¿viste? Claro, o sea, ahí está. Ahora, o la falta de atención de los padres, dicen tiene trastorno de ansiedad, o sea, también está ante la falta de atención de los padres, pero acá parecía, y en la obra y en la película se ve que de repente esto, como el exorcismo que salió después, la película que fue tan famosa, que de repente acá no habla en otro idioma, pero habla con otra voz y está poseído, pero lo que decimos, a diferencia de estos exorcismos cristianos, no es que hay un ser maligno, diabólico que está, no, era... Lo cual, digo, aclaro con estas preguntas que estaban, no significa que era bueno ni para la novia ni para nadie, digamos, es una visión también bastante terrible del amor, todo esto, ¿sí? Claro, Delphi tira, si querés abrir el micrófono y decir esto que es como una genialidad que tirás ahí, es una gran interpretación, Delphi. Nada, decía que todas las mujeres atravesamos, bueno, yo nunca me casé, pero las amigas y eso que tuve cerca, como una especie de psicosis el día del casamiento, así que es como una psicosis temporaria. Para no tener el D-Book no te casaste, pero... Claro. Está, bueno, por eso digo, ahora decimos es un D-Book, o se dice es trastorno de ansiedad, o lo que sea. Y Lau tiraba el novio, el arrepentimiento, le saca el velo y dice, está poseída, yo no elegí a esta mujer, ¿viste? Pero si vamos a la historia de la Torá, o sea, esto que es ficción, la historia de la Torá es todavía más terrible, cuando Jacob supuestamente se casa con Rachel y corre el velo y es Lea. O sea, si ya vamos a la propia Torá, estas historias ya son bastante densas o irónicas o trágicas, o como querramos decir.
Uri, te preguntaba en el chat que, o sea, a mí me gustaría conocer más de historias de Divock. ¿Qué se puede leer? ¿Qué recomendás? ¿Por dónde recomendás empezar a leer algo? Si querés, déjame que piense a ver qué, o sea, te diría, leete la obra de teatro y habría que buscar, yo tenía cuando hice la maestría en la UNDREF, así conocí por gente que se especializaba en Yiddish, a ver un poquito o qué papers o qué cosas hay, o sea, pasa que, a ver, creo que es como dos niveles de análisis. Uno es como todo esto de toda la cultura que se llevó al Yiddish y otro de esto. O sea, en toda la parte de Kabbalah estoy pensando, o sea, yo te diría leer a Gershom Scholem, pero no recuerdo haber leído en Gershom Scholem, que por ejemplo analiza muy bien, o Moshe Idel, o demás, que después te puedo pasar, todas estas cuestiones de la Kabbalah y del misticismo y del golem, el tema de Divock. Pero hay que buscar, después recordame y buscamos. Ok. Bueno, gracias a todos, a todas. Excelente, Uri. Gracias. Excelente. Bueno, esto lo dejamos grabado, que hubo gente que también pidió, después vemos cómo lo compartimos cualquier cosa, y la semana que viene vamos con otra historia que es súper, súper apasionante, que me encantó investigar y leer y demás, que si alguien quiere que les vaya pasando material en inglés me avisa, de piratas y corsarios judíos que existieron. Y tuvimos Divock, tuvimos suicidas y tuvimos piratas. Sí, todo eso también está. Bueno. Gracias, Uri. A ustedes. Gracias. El golem, yo ahí les pasé mi mail y les puedo pasar cosas, y el golem podemos hacer otra clase que amerita también toda otra clase para el tema del golem, que si bien es conocido también hay cosas muy interesantes. Ahí les dejo mi mail, cualquier cosa. Bueno, que estén todos muy, muy bien. Gracias por la paciencia, por estar acá. No, al contrario. Fue muy rica el análisis. Dale, y los que quieren el libro de los piratas, que ahí están, porque ahora cierro y se pierde, mándenme un mail y les paso. No quiero ser, pero por lo menos promovemos la libre lectura, y les mando el libro de piratas y corsarios. Y vemos cuál es el tercer y cuarto tema que no están. Ahí veo que Juanita estaba por ahí, algunos que están acá conectados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Uri. Chau, Nos chau. encontramos. Chao, Uri, gracias. Chao, muchísimas gracias. Hola, Claudia. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, Uri, chao. Chao. Muy bueno, Uri. Gracias, chao. Muy bueno, gracias. Porque es mucho lo que tuviste que hablar, la verdad, excelente. Gracias. Sos un estudioso. Gracias. Chao, Uri. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias.